Buenos días, niños, les saluda el profesor Luis. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de historia que es muy interesante. ¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el origen del hombre? El día de hoy vamos a hablar de las teorías sobre el origen del hombre, y ese es el título del día de hoy. Para comenzar con la explicación de la clase, niños, tenemos que ver la etimología de la palabra antropogénesis, que es una rama de la antropología. La antropogénesis proviene de dos palabras griegas, que significa antro, significa hombre, y génesis significa inicio. Si hacemos una mezcla de significado de estas dos palabras, entonces diría origen del hombre. Ahora, la antropología, que está a cargo de estudiar la evolución del hombre y sus sociedades, es una ciencia que estudia el origen de el hombre y su evolución hasta la actualidad, y también las costumbres de las distintas sociedades. Vemos el objetivo de la antropología, que es muy importante porque la antropología es una ciencia que nos va a explicar de diferentes maneras cuál fue el origen y la evolución del hombre. En este caso, la antropología va a resumir el origen del hombre en dos teorías. Una teoría que va a ser creacionista y una teoría que se va a llamar evolucionista. La primera teoría que propone la ciencia de la antropología mediante la rama de la antropogénesis es una teoría creacionista que se refiere a que el hombre ha sido creado por Dios. En este caso vemos que el que propone esta teoría es el obispo Usher Gregor Cuvier en la época antigua, y en la época moderna lo hace Henry Morris. Defiende esta teoría que propone que la tierra y todo lo que existe fue creado por un ser divino. Y este señor se basa al libro cristiano llamado la Biblia, que todos conocemos hoy en día, que es la palabra de Dios. Vemos en la imagen que hay una Biblia y hay una luz que sale de la Biblia. Significa que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, aquí les cito un texto bíblico que nos habla sobre la creación de Dios, que es Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Eso dice en el texto bíblico de Génesis capítulo 1, versículo 27. La segunda teoría, niños, es la teoría evolucionista. Esta teoría en un primer momento fue propuesta por un francés llamado Lamarck. Luego, esta teoría evolucionista tiene más significancia cuando Charles Darwin es el que propone en su libro Evolución de las especies, publicado en 1859. En su libro destaca que el hombre es formado tras sucesos de evolución de un primate y rechaza totalmente la teoría religiosa. Es decir, que Charles Darwin, para él, la iglesia o Dios no existe para él. ¿Por qué? Porque él más cree en lo científico. Él dice que el hombre fue una evolución tras varios millones de años de un simio hasta llegar a ser un hombre. Ahora, ¿por qué en todos los simios no han sido evolucionados? Es decir, ¿por qué los simios no han evolucionado? Porque aún vemos que aún quedan monos, ¿verdad? Que podemos verlos en documentales, en el zoológico. ¿Por qué esos monos no han evolucionado y no han sido hombres? Charles Darwin explica eso. Dice que la evolución del hombre es por selección natural. Es decir, que los que se sepan adaptar son los que van a evolucionar. Y los que no, simplemente se quedan siendo simios o primates hasta que mueran. Entonces, la teoría evolucionista
Es una teoría científica que hoy en día la mayoría de los científicos cree que el hombre fue formado o tiene su origen tras una evolución de un mono y no creen que Dios creó al hombre. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios es el que creó al hombre. Bueno, chicos, en esta imagen podemos ver cómo es la evolución del hombre, lo que propone Charles Darwin en su teoría evolucionista. Él menciona que el hombre, antes de llegar a ser hombre, hace 5 millones de años atrás, el hombre se originó tras la evolución de un primate. Este primate, por la necesidad de la falta de alimentos en la que vivía, salió, bajó del árbol, empezó a caminar por el pasto, por la sabana. Pero como el pasto del África mide más de 1 metro y solamente los primeros simios medían solamente 50 centímetros, es decir, que no llegaban a ver o no tenían una visión para poder cuidarse de los depredadores, porque en ese tiempo, acuérdense que en ese tiempo existía el tigre dientes de sable, que era el depredador supremo, se podría decir. Entonces, poquito a poco, los simios fueron caminando en 2 pies, luego fueron descubriendo fuego, hicieron herramientas, comenzaron luego a formar civilizaciones hasta llegar a ser lo que es hoy en día. Desde la primera evolución hasta ahora, se sabe que la primera evolución del simio se llamó Australopithecus y la última evolución es el Sapiens, que somos nosotros. Pero esta es una teoría que propone Charles Darwin en su libro, La teoría sobre la evolución de las especies. Niños, espero que les haya gustado el video, espero que se encuentren bien y espero verlos pronto. Cuídense mucho, les manda un fuerte abrazo y un saludo a la distancia su profesor Luis.